verdadera gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero. Buscamos un texto en la palabra de Dios. Salmo 29, verso 11. Quiero mostrarle algunos textos que nos hablan acerca del poder de Dios en la vida de los hombres. Esta doctrina, esta enseñanza está sustentada desde el Antiguo Testamento y ha sido revelada en el Nuevo Testamento como parte de la voluntad de Dios, como parte del respaldo de Dios para su pueblo. Tenemos que recordar la base de que Dios puso al hombre sobre la tierra para que señoreara, para que gobernara. Pero el hombre perdió la autoridad, el hombre perdió la posición, el hombre perdió la comunión, el hombre perdió la gloria con la que Dios lo había creado. Y entonces ahora a través del Señor Jesucristo hay una restauración. Pero esa restauración va a ser completa cuando nosotros seamos glorificados, nuestros cuerpos sean glorificados y podamos entrar en el reino, entrar en la gloria eterna con esos cuerpos glorificados. Pero esta doctrina de ver a la gente caminando con poder, con autoridad, viene desde el Antiguo Testamento y se establece desde el mismo fundamento de que Dios puso al hombre para gobernar. Pero vean lo que dice la Escritura en el Salmo 29, verso 11. Dice, Jehová dará poder a su pueblo. ¿Quiere leerlo conmigo? Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Proféticamente se establece esta verdad. Dios va a bendecir a su pueblo con la paz, pero Dios también va a manifestar su respaldo sobre la vida de los que son suyos, dándoles poder. Esta escritura es sumamente importante, hermano, porque nos revela que la voluntad de Dios es que su pueblo, sus hijos, caminen con poder. Dios está interesado en una iglesia que camine con poder. Y la forma en que Dios lo ha hecho es a través de su Espíritu. Por eso es que Jesús le dijo, quédense hasta que sean investidos de poder. Y por eso es que luego en Hechos 1:8 también se vuelve a repetir el mandato, quédense en Jerusalén, porque van a recibir poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Entonces esta doctrina de que Dios quiere ver a su pueblo caminando en poder, es una doctrina que se puede probar desde el Antiguo Testamento y se complementa en el Nuevo Testamento, de manera que nosotros como hijos de Dios deberíamos estar convencidos, seguros, persuadidos. Dios nos quiere ver caminando en poder y en autoridad. Y Jesús se lo dijo a los apóstoles: he aquí les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. ¿Cómo quiere Dios ver a su pueblo? Caminando en autoridad sobre los ángeles caídos. No oye a nadie. ¿Cómo quiere Dios ver a su pueblo? Caminando en libertad, caminando en poder. Y por eso Dios ha hecho provisión para nosotros. Dios ha puesto su poder dentro de nosotros, su capacidad dentro de nosotros. Ahora veamos otra escritura que se encuentra en el Salmo 89, verso 15. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. En tu nombre se alegrará todo el día y en tu justicia será enaltecido. Bueno, si no lo he encontrado, quizá ya lo tenemos aquí. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Hágalo de una manera personal, hágalo una declaración individual. Es feliz, es dichoso aquel que sabe cómo alabar a Dios. Por eso el diablo estorba tanto la alabanza, porque él sabe que hay victoria a través de la alabanza.
He descubierto en la palabra que es posible alcanzar victoria a través de una vida de alabanza en medio de los problemas. Pero es algo bien personal que cada uno tiene que llevarlo a cabo, hermano. Esto no es solamente una información ahí, una lección más, una lección bíblica más. No, es un estilo de vida. Usted está en problemas, usted está en dificultades, pero usted desarrolla un estilo de vida de alabanza. Porque usted sabe quién es Dios. Usted sabe lo que Dios puede hacer. Usted sabe lo que Dios quiere para su vida. Y usted le da gloria a Él. Mire la frase. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Y la segunda frase. Andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. Andará bajo la guianza de Dios. Andará ya no en tinieblas, andará con conocimiento de la voluntad de Dios. Cuando los caminos fueren abatidos, dirá, enaltecimiento habrá. Él podrá declarar, no moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. ¿Por qué? Porque tiene la luz de la palabra. Porque tiene la luz de Dios en su vida. Entonces nosotros tenemos que entender que hay una bienaventuranza, hay una bendición para aquellos que saben cómo aclamar a Dios, que han recibido su paz, han recibido su poder, para aquellos que conocen la revelación de Dios para su vida. Mire el verso 16, hermano, qué poderoso. En tu nombre se alegrará todo el día y en tu justicia será enaltecido. ¿Quién va a alegrarse en el nombre del Señor todo el día? Aquel que sabe alabar a Dios, aquel que conoce a Dios. A aquel que ha sido bendecido con la revelación, con el conocimiento. Dice, en tu nombre se alegrará todo el día. Imagínese usted, hermano, viviendo cada día lleno de alegría. ¿Por qué? Porque aunque tenga problemas, usted sabe que tiene la victoria. Porque aunque haya necesidad, usted sabe que es más que vencedor. Es un acto de fe. Es un estilo de vida de fe. ¿Por qué usted va a estar triste si usted sabe que Dios está de su lado? ¿Por qué usted va a estar decepcionado, frustrado, deprimido? Yo creo que la depresión es una palabra prohibida para los cristianos evangélicos, porque tenemos al Todopoderoso dentro de nosotros. Usted no debería estar deprimido. Está bien que se ponga triste de vez en cuando, porque como que a veces disfrutamos estar triste, ¿verdad? Usted de repente quiere estar solito, se quiere sentir así un poquito lastimero, y usted solito se quiere dar un poquito de cariño, pero tiene que reaccionar y saber, usted es un hijo de Dios. Y Dios lo quiere ver caminando en victoria, en libertad, en autoridad. Y Dios le ha dado su espíritu para eso. Y Dios le ha revelado su voluntad para que usted pueda alcanzarlo. Entonces usted puede reaccionar y alegrarse todo el día. Pero vea lo que dice la palabra. En tu nombre se alegrará. Esta mañana voy a detenerme más en el nombre de Jesús. Porque milagros suceden cuando hablamos en el nombre de Jesús. Entonces vea esta frase. En tu nombre se alegrará todo el día. Usted puede tener alegría, usted puede tener gozo cuando usted medita en la obra de Dios, cuando usted medita en la voluntad de Dios, cuando medita en las promesas de Dios. Pero ¿cuál es la base, hermano? Lo que comencé a decirle antes de que oráramos. Hay que abrazar la palabra. Hay que atesorar la palabra. ¿Cuántas de las cosas que yo mencioné como recapitulación esta mañana antes de predicar, usted recordaba? Es una forma de medirlo. ¿Se acordaba usted de todas estas cosas que mencioné? Que Dios no hace milagros cuando nosotros tenemos la responsabilidad de hacer algo. ¿Recordaba usted que hay 3 caminos? Pedir el milagro, ordenar el milagro o caminar en la voluntad de Dios. ¿Recordaba usted de que si de verdad necesitamos un milagro, tenemos que clamar de verdad? ¿Recordaba usted que la Biblia es un libro de milagros, lo cual nos prueba que Dios está interesado en hacer milagros? ¿Recordaba usted que Dios nos ha dado el poder por su Espíritu? Son principios que deberían de meterse en nuestro corazón y vivir con ellos continuamente, de manera que nuestras decisiones y nuestra conducta se rigiera por lo que sabemos. Por eso el apóstol Pablo decía, yo estoy persuadido. Y Pablo vivía de acuerdo a lo que él creía. Si somos creyentes, ¿cuántos son creyentes aquí? Debemos de vivir por lo que creemos. Y Dios ha dado poder a su pueblo. Y Dios desea que su pueblo camine en victoria, en bendición
Y a través de muchos textos en la palabra deberíamos de mentalizarnos para que aunque el diablo tire cualquier cosa en contra nuestra, quiera atropellarnos con la enfermedad, quiera traer sobre nuestra vida circunstancias que son lo suficientemente grandes como para derrotar a alguien que no tiene a Dios, no son lo suficientemente grandes para derrotar a alguien que ha creído que Jesús es el Señor y que Él es el nombre, tiene el nombre que es sobre todo nombre. Y que ante Él se doblará toda rodilla. O sea, hermano, en otras palabras, deje que los derrotados sean los que no tienen esperanza. Deje que los derrotados sean los que no conocen a Dios. Pero usted conoce a Dios, supongo. Usted cree en Dios, supongo. Usted conoce la palabra. Bueno, no mucho, ¿verdad? Yo he comenzado a prohibirle a los pastores que invito a predicar, no hagas esa bendita introducción. Cuando vengo aquí a predicar, lo hago con temor porque es una iglesia que conoce la palabra. No hagas esa introducción, le digo yo. Porque hay un montón de gente que no sabe ni por qué va a la iglesia. Ya atropellé a alguno esta noche, ¿verdad? Años de predicar. Y todavía siguen siendo inconstantes, infieles, inestables, sin compromiso. No son atrevidos, no son valientes, no son dedicados, no confían en Dios sus finanzas. ¿Sigo? No, mejor sigo con la palabra, ¿verdad? Bueno, vámonos por el lado bueno, mejor. Por el lado amable. Verso 17. Porque tú eres la gloria de su potencia. Y por tu buena voluntad acrecentarás nuestro poder. Ay, hermano. A veces yo quisiera predicar en una iglesia de negritos. Viera cómo son los negritos. Los negritos para alabar a Dios, hermano. Cosa seria. Y cuando están en el mensaje se ponen de pie, gritan, levantan la mano, aleluya. Y están ahí bien recibiendo. Tal vez algún día Dios me conceda en otra etapa predicarle a unos negritos buenos. Porque tú eres la gloria de su potencia y por tu buena voluntad acrecentará nuestro poder. Da por hecho, da por sentado que ya tenemos poder. Y que Dios todavía en su buena voluntad va a aumentar ese poder. Pero de nuevo el asunto es, y estoy tratando de corregir eso con los hombres, por ejemplo, el día jueves, hablando acerca de la espiritualidad, hablando acerca de su condición, acerca de su posición como hombre. Necesitamos ir creciendo, necesitamos irnos desarrollando, pero no va a suceder solo con el correr de los años. Tenemos que poner diligencia, tenemos que esforzarnos. Por aquí la palabra de Dios nos habla acerca de que Dios va a aumentar el poder. Verso 18, porque Jehová es nuestro escudo. ¡Aleluya! Yo voy a decir gloria a Dios cuando diga algo bueno yo solito. Yo voy a decir amén cuando yo diga algo bueno con respecto a Dios. Porque Jehová es nuestro escudo. Amén. Y nuestro rey es el Santo de Israel. Dios no solamente nos ha dado poder, sino que sabiendo que muchas veces no haremos uso del poder, Él se coloca como nuestro escudo. Porque ¿qué es un escudo? Es una protección. Entonces Dios se coloca como aquel que nos ha dado la capacidad para poder conquistar, para poder avanzar, nos ha dado la fortaleza, nos ha dado la dirección, la revelación para una vida de victoria, pero también se coloca como nuestro escudo. Qué tremenda la revelación, hermano, cuando uno puede recibirla, cuando uno puede entenderla. Pero cuando uno no puede recibirla, simplemente es otro mensaje más, otro montón de palabrerío. Mire, Dios se le aparece a Abraham y Dios le dice a Abraham, yo soy tu galardón y soy tu escudo. ¿Qué más quería Abraham, hermano? Si Dios era quien lo iba a recompensar, quien lo iba a levantar, quien lo iba a bendecir, quien lo iba a prosperar, y aparte de eso, era quien lo iba a defender, quien lo iba a librar, quien lo iba a guardar, ¿qué más necesitaba Abraham? Pero no tenga envidia de Abraham, porque usted es descendiente de Abraham. Y el pacto de Abraham también es para nosotros, según la palabra. Aprendimos sobre eso al final del año pasado. Y aparte de eso, Dios se revela en que nosotros vemos ahora el cumplimiento de ese pacto en nuestra vida.
lo que fue prometido en el Antiguo Testamento ahora está disponible para nosotros, porque Dios ha traído su revelación y ha sido completada. Entonces vamos sobre esta base, mire. Jehová dará poder a su pueblo, Salmo 29. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte, Salmo 89, porque tú eres la gloria de su potencia, porque tú vas a aumentar su poder. Ahora vamos al Salmo 105. 105, verso 4. Buscad a Jehová y su poder. Buscad siempre su rostro. Buscad a Jehová y su poder. Buscad siempre su rostro. Jesús dijo que había que buscar el reino de Dios y su justicia primeramente, lo cual significa orientar nuestra vida hacia los intereses espirituales. Hay demasiados creyentes todavía enfocados en lo terrenal, cuando Jesús enseñó que lo terrenal y lo material serían añadiduras. Pero hay que creerle a Dios para poder enfocarse en el reino. Hay que creerle a Dios para buscar primero las cosas espirituales y esperar que sea una realidad, que Dios se va a encargar de que lo material y las cosas de las cuales tenemos necesidad, Él va a tener cuidado. Ahora, en este texto vemos una instrucción similar, solo que aquí no habla acerca de buscar el reino, aunque está conectado. Dice buscad a Jehová, nos habla de comunión con Dios, nos habla de dependencia de Dios, nos habla de buscar la guianza de Dios, nos habla de buscar una palabra de Dios. Señor, ¿qué tengo que hacer ante esta circunstancia? Ya le preguntó a Dios, por cierto. Le he predicado acerca de que muchas veces lo que necesitamos es una palabra de parte de Dios. Y cuando recibimos esa palabra, lo que tenemos que hacer ahora es caminar en base a esa palabra. En muchas ocasiones Dios dio una palabra, y la obediencia a esa palabra causó el milagro, causó la manifestación. ¿Cuál es su parte entonces? Buscar a Dios, buscar la palabra, buscar la guianza de Dios. Y este texto nos está diciendo lo mismo, pero agrega algo: buscar su poder. Y el poder de Dios, hermano, es manifiesto por el Espíritu. O sea que aquí la palabra nos está hablando acerca de procurar esa comunión con Dios, someternos bajo la mano poderosa de Dios, como dice también el apóstol Pedro en el Nuevo Testamento, mantenernos en esa dependencia, en esa guianza, en esa búsqueda de la dirección de Dios para nuestra vida, pero también buscar el respaldo, buscar la manifestación, clamar a Dios, pidiendo que Él obre, que Él se manifieste en nuestra vida de una manera similar como lo hicieron los apóstoles. Señor, extiende tu mano, le dije. Haz prodigios, haz señales, y a nosotros danos el denuedo para predicar la palabra. Buscar a Jehová, hermano, significa procurar mantener esa comunión con Dios en la cual estamos continuamente. Señor, perdóname. Señor, ayúdame. Señor, te doy gracia. Señor, guíame. Es un estilo de vida de dependencia de Dios, que no demanda ser tan espiritual como para poder tener que estar ocupando horas y horas, y por eso no lo hace. No, es algo continuo, es algo permanente. Usted puede alabar a Dios mientras va manejando. Usted puede estar dando gracias a Dios mientras está en una cola de un banco. Usted puede andar bendiciendo a Dios mientras anda en el supermercado, mientras anda en el mercado, bendiciendo a Dios porque Él es bueno. Usted puede cada noche decirle: Señor, perdóname por toda mi falla. Cada noche. Usted puede decirle: Señor, cada mañana: Señor, ayúdame a no fallarte esta mañana, a no fallarte este día. Es una cuestión de dependencia de Dios que no demanda una acción espiritual que tiene que ser 1 hora, 2 horas, a proclamar ayuno. No. A Smith Wigglesworth le preguntaron, un hombre que resucitó varios muertos, incluyendo a su esposa, le preguntaron que cuánto tiempo él oraba. Y la gente que le preguntó esperaba que él diera una respuesta: yo oro 6 horas al día, oro 2 horas al día. Y le dijo: pues la verdad, le dijo que nunca oro más de media hora, le dijo. Es raro, le dijo, que ore más de 30 minutos. Pero eso sí, le dijo, no dejo que pase media hora sin volver a orar, le dijo. Entonces el asunto es la frecuencia, continua dependencia.
Es como esa relación de noviazgo, ¿verdad? Que a cada ratito un mensajito, a cada ratito una llamada, a cada ratito. Ya aburre, ¿verdad? Mal cae. Pero con Dios, hermano, es un asunto de dependencia de Dios. Señor, ayúdame. Señor, dirígeme. Señor, aclara mis pensamientos. Estar buscando a Dios, estar buscando la guianza de Dios. Así que el Salmo 105 nos instruye a buscar a Dios y a su poder. Pero luego, hermano, ya en el Nuevo Testamento la revelación es, tenemos el poder. Tenemos el poder. Porque nos ha sido dado el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios es el Espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Es por el dominio propio que usted se puede abstener de. Es por el amor que usted puede perdonar, cubrir multitud de faltas, seguir adelante, creer, soportar, sufrir, esperar. Es por el Espíritu de poder que usted puede obrar en lo sobrenatural. Pero el problema es que nosotros creemos que estamos descalificados porque normalmente nos descalificamos a nosotros mismos. Usted tiene que analizar esto. No es cierto que usted cree que usted no es lo suficientemente santo como para que Dios haga milagros a través de su vida. No es cierto que usted piensa que usted no es lo suficientemente fiel ni comprometido como para poder ver a Dios obrando en su vida. Y entonces caemos en un error. Pensar en que los milagros van a suceder por lo que nosotros somos. Y estamos muy equivocados. Los milagros suceden por quien es Él. Los milagros los hace Él. Y Él ha hecho milagros aún a favor de grandes pecadores. Él hizo milagros aún a favor de sus enemigos. Jesús le sanó la oreja al que venía contra Él con una espada. El Señor sanó a Naamán, que era el general sirio, que era enemigo de Israel. Dios ha obrado, Dios se ha manifestado aún en sus enemigos. No se va a manifestar en sus hijos. No, por eso la palabra de Dios dice, pues, el que no escatimó aún a su propio hijo, ¿cómo? ¿Cómo no nos dará juntamente con él todas las cosas? Pero nosotros nos limitamos porque pensamos que es un asunto de estar calificados. Nosotros nos limitamos porque a veces pensamos que es un asunto de nuestra condición, de nuestra fidelidad. Hay una relación en cuanto al crecimiento, en cuanto a poseer promesas, recibir bendiciones. Pero cuando hablamos de milagros, hermano, Dios hizo milagros aún en la vida de los rebeldes. Para salvarle la vida al profeta Balaam, Dios hizo que la burra hablara. ¿Es tan rebelde usted como Balaam? Si es menos rebelde que Balaam, tiene todavía esperanza de que Dios haga milagros en su vida. Porque Dios, interesado en su profeta, en ese profeta rebelde, hace que la mula pueda ver al ángel, que la mula sepa que ahí hay un ángel, que la mula sepa que lo que el ángel tiene es una espada, y que la mula entienda que las espadas matan, y entonces la mula contramina al profeta y no quiere caminar, porque la mula tiene más entendimiento que un montón de cristianos evangélicos. Pero mi punto es que Dios hace milagros aún a favor de los rebeldes. Si usted se considera rebelde, todavía califica para los milagros, porque Él es grande en misericordia, porque Él es lento para la ira. ¿Quiere otro ejemplo? Jonás. Si Dios pudo haber dejado a Jonás, hermano, convertido en petróleo, se lo comió la ballena. La ballena se murió y luego quedó allá en un asentamiento en alguna parte del océano. Pero ¿qué hace Dios con este profeta rebelde? Que hasta gastó su dinero para irse al contrario de donde Dios le había dicho. Mire, ¿alguna vez usted se ha ido al contrario de donde Dios le ha dicho? ¿Hay alguien aquí que se ha ido para el otro lado? ¿Usted todavía califica, fíjese, para los milagros? Esta mañana le traje buena noticia. Dios es bueno. Y Dios quiere hacer milagros en medio de su pueblo. El único requisito es creerlo. Entonces hay que creer en su misericordia. Yo creo que eso no es difícil, hermano. Yo creo que es fácil creer en la misericordia de Dios. Yo creo que es fácil creer en la fidelidad de Dios.
Yo creo que es fácil creer en el poder de Dios. Yo creo que es fácil creer en la voluntad de Dios. Si usted puede hacer eso, usted califica para un milagro. O sea que no depende de usted. No depende de su fidelidad, de su santidad, de su esfuerzo, de su conocimiento. No. Dios incluso obró, hermano, a favor del rey perverso llamado Acab. Dios proclamó juicio. El Acab había mandado a matar. Había matado profetas, había mandado a matar a Nabot por la viña. Acab había hecho cosas terribles. Y Dios le manda la sentencia por medio del profeta. Y el Acab se humilla. Y dice la palabra que en el patio iba del palacio del profeta. Cuando viene de nuevo la palabra de Dios y le dice, anda a decirle a Acab que no lo voy a cortar todavía. Anda a decirle que lo que he hablado, el juicio que he establecido, lo voy a traer en los días de su hijo. Y el profeta se regresa. Yo imagino que quizás era cuestión de un par de minutos. El profeta le dice, esto dice el Señor, te vas a morir por este pecado, por esto y por lo otro. Recuerde que la mujer de él era Jezabel. Y lo incitaba para hacer el mal. Dice. Le da la palabra y el hombre se va. Yo creo que después de un minuto, un par de minutos, la palabra viene. Y Dios le dice al profeta que le haga saber a Acab que porque se ha humillado va a detener el juicio. Si usted no es tan malvado como Acab, usted puede tener esperanza que Dios detenga el juicio. Y que Dios obre a favor suyo. Porque Dios es bueno. Dios se deleita en hacer misericordia. Y a través de la palabra nosotros tendríamos que edificar una fe fuerte, hermano, para los milagros. ¿Sabe hasta qué punto? Estaba oyendo, me entregaron un disco sobre un movimiento en Argentina, de una iglesia que está creciendo. Y la estrategia que están usando es esta. A ver si usted se atreve. La estrategia que están usando para el crecimiento de la iglesia es esta. Los creyentes individualmente se van a las calles, en sus relaciones diarias, en sus relaciones de trabajo, en sus relaciones de estudio, y hablan con la gente, le hablan acerca de Cristo, le hablan acerca de la salvación a través de Jesús, de la muerte del Señor, de una manera muy breve, para no parecer muy largo, muy profundo en cuanto a la gran cantidad de información religiosa, sino que algo simple, algo sencillo. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Pero después de ese compartir el evangelio de una manera básica y fundamental, lo que hacen con la gente es, mire, yo quiero orar por usted. Dígame cuál es su problema más grande, su necesidad más grande, porque nosotros tenemos una reunión, tenemos una vigilia, tenemos un culto, y yo quiero llevarme su nombre y su petición, y yo voy a orar por usted. Y yo quiero después buscarlo para poder saber si después de que yo haya orado por usted, usted recibió el milagro. Y la iglesia está regándose. La iglesia está penetrando en todas las esferas sociales, en medio de toda la sociedad. Y lo que están haciendo es ofreciéndole a la gente orar por sus necesidades. Ya se subieron aquí los pensamientos con que ni siquiera para mi necesidad ha tenido respuesta, pastor. Ese es el problema. Ese es el detalle. Que usted esté enfocado en usted. Usted está enfocado en su problema, en su necesidad. Pero en la Biblia encontramos a una iglesia que no le importaba ser perseguida. Donde quiera que iban regando la palabra de Dios. Encontramos a una iglesia bajo persecución. Habían mártires, había oposición, habían dificultades. Pero ellos no estaban pensando en su comodidad. Ellos estaban pensando en llevar la palabra de salvación. Ellos estaban pensando en predicar a Jesús como Señor. Vivían en un régimen donde el emperador romano se creía Dios. De hecho, decir que Jesús era el Señor era rebajar a César. Porque decir que Jesús era el Señor significaba que César no era el Señor. Y por eso eran perseguidos los creyentes. Porque era una traición. Entonces ellos vivían en un ambiente de oposición. Vivían en un ambiente de represión. Pero eso no los detenía. Ellos seguían predicando la palabra. Ellos seguían ministrando a las necesidades de la gente. Porque ellos entendían el propósito por el cual Dios los había llamado. Entonces es tremendo entender que una iglesia que reacciona
Un creyente que reacciona o que recapacita y se posiciona en el lugar que Dios le ha dado, será un creyente que va a poder ser usado como un instrumento en las manos de Dios. Ahora le dije, a ver si usted se atreve. No se trata de usted, no se trata de mí, no se trata de esta iglesia, se trata de Jesús. Él está vivo y Él todavía hace milagros. La prueba de que Jesús está vivo son los milagros. Mientras no podamos verle cara a cara, podemos ver su poder manifestándose. Podemos ver su obra cuando invocamos el nombre de Jesús. Podemos ver qué cosas suceden en el nombre de Jesús. Porque estaba escrito, Jehová dará poder a su pueblo. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Va a andar a la luz de tu rostro. Tú vas a engrandecer su poder. Ahora depende de nosotros buscar a Jehová y su poder. Esa dependencia, esa comunión que nos permite experimentar el respaldo de Dios. Ahora la palabra nos habla ya en el Nuevo Testamento, revelando la realidad del poder en nosotros. Efesios capítulo 1, verso 19. El apóstol Pablo ora por los creyentes que están en Éfeso y dice que el deseo de él es que ellos puedan llegar a entender, llegar a comprender las cosas, la esperanza a la cual Dios los ha llamado, la gloria de las riquezas de la gloria de su herencia, y en el verso 19, la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Mire, hermano, solamente en ese verso hay un contenido espiritual tremendo. Y usted tiene que renunciar, por favor, hermano, a estar tan cómodo con las revelaciones de la palabra, porque la revelación de la palabra nos muestra la voluntad de Dios de manera que sepamos lo que Él quiere hacer, lo que Él puede hacer, lo que nosotros podemos hacer, lo que nosotros podemos recibir. Y cuando nosotros nos paramos en esa palabra, entonces podemos ver a Dios obrando en nuestra vida. Yo quiero poner énfasis en el poder, pero quiero detenerme un ratito, porque mire lo que dice. El apóstol Pablo dice que él está orando y dando gracias en el verso 16. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis, aquí vamos, para que sepáis, número 1, la esperanza a la cual Él los ha llamado. A estas alturas, hermano, usted ya debería de saber cuál es la esperanza a la cual Dios lo ha llamado. Porque hay muchos creyentes que piensan que van para el cielo a cantar coritos. Y hay muchos creyentes, muchísimos, que piensan que van para el cielo y se van a quedar allá. Pero el Señor va a establecer el reino en la tierra, entonces ¿qué se van a quedar haciendo allá? Muchos creyentes no saben cuál es la esperanza a la cual Dios los ha llamado. Muchos creyentes hablan todavía en estos términos. A mí con que Dios me dio una esquinita ahí arriba, aunque se anda barriendo, con tal de que entre. No, eso es hasta una ofensa para Dios, hermano. ¿Cómo que hay basura en el cielo para que ande barriendo ahí arriba? ¿Cómo que está sucio? Muchos creyentes no saben cuál es la esperanza a la que Dios los ha llamado. Número 1. Número 2. ¿Y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia? La riqueza de la gloria de su herencia. O sea, tenemos una herencia reservada para nosotros, pero muchos creyentes piensan que esa herencia es una corona con perlitas. Porque no llegamos a entender plenamente la riqueza de la gloria de la herencia. No llegamos a entender porque no hemos metido lo suficiente nuestro corazón en la palabra como para poder percibir y recibir la revelación de la gloria de la cual Dios nos ha hecho participantes. ¿Alguien dice amén? Dios nos ha llamado a su gloria eterna. Dios nos ha hecho participantes de su gloria.
Pero el número 2 son muchos los cristianos que no saben cuáles son las riquezas de la herencia, la riqueza de la herencia o de la gloria que Dios tiene para su vida. La riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Y el tercero es, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder? ¿Qué más dice, hermano? Para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. ¿Qué está diciendo Pablo, hermano? Pablo está diciendo, miren mis hermanos en Éfeso, yo quisiera que ustedes supieran cuál es la esperanza a la que Dios los ha llamado. Y que ustedes supieran y entendieran que la herencia que tienen es gloriosa. Pero también yo oro y quiero que entiendan que hay un poder tremendo dentro de ustedes. Y vean la frase que ocupa, supereminente grandeza de su poder. No solamente puso, yo quiero que ustedes entiendan el poder que Dios ha puesto dentro de ustedes. No, la supereminente grandeza. Supereminente grandeza de su poder, la cual opera en nosotros los creyentes. O sea que hay un poder que opera a través del creer. ¿Cuándo el poder se desactiva? Cuando usted no cree. Por eso Jesús dijo un par de veces, conforme tu fe se ha hecho. Porque la fe activa el poder. La fe determina el punto en el cual el poder de Dios se va a manifestar. Hermano, una de las mejores lecciones que yo encuentro en la Biblia de la actitud de fe, aparte de la del centurión que le dice al Señor, Señor, no es necesario que vayas a mi casa, solo di la palabra. Una de las mejores lecciones es la de la mujer con flujo. Si solo toco el borde. ¿Desde cuándo se tenía el conocimiento de que tocando al Señor había sanidad? ¿Quiénes habían recibido sanidad antes por tocar al Señor? ¿Dónde se había enseñado que habría poder al tocar el manto que el Señor usaba? ¿Sabe que por el contrario, la ley prohibía que una mujer que por naturaleza estaba perdiendo sangre en su ciclo mensual era impura y que no podía acercarse a nadie? Y esta mujer que por un montón de años había estado impura e inmunda, se atreve a tocar al Señor. Lo que estaba escrito era contrario a lo que él hizo, a lo que ella hizo. Pero esta mujer nos revela una actitud de fe que se podría comparar a que usted diga, pasé toda la noche con una tremenda migraña, pero yo sé que en el momento que comience a alabar a Dios en la iglesia, esto desaparece. Y usted se viene a la iglesia en lugar de decirme, es que estaba enfermito, pastor. Yo siempre lo molesto con eso, es que me sentía calientito. Eso se compara a alguien que establece que cuando abra su boca, cuando algo en particular suceda, en un momento determinado, algo va a suceder, porque es un acto de fe que está operando en los que creen. Entonces el apóstol Pablo dice, yo quisiera que entendieran la esperanza que tienen, yo quisiera que entendieran la herencia que tienen, y yo quisiera que entendieran el poder que tienen. Pero a pesar de que Pablo orara por revelación, al final la revelación es obtenida para los que están interesados en la revelación. O sea, Dios se revela a los que le buscan. Y por eso venimos del texto anterior, buscad a Jehová y su poder. Ahora que usted sabe que el poder está disponible por medio del Espíritu, ahora que usted sabe que es para los creyentes, lo que a usted le hace falta es caminar en esa comunión, en esa dependencia. Y le reto a que se atreva a decirle a la gente que va a orar por sus necesidades.
No por quién es usted, sino por quién es Jesús. No porque usted pueda hacer las cosas, porque usted no puede hacer milagros, es Dios quien hace los milagros. Usted no puede sanar a nadie, es Dios quien sana a la gente. Nosotros no podemos echar fuera demonios, es el Espíritu de Dios en nosotros que nos da la capacidad porque estamos revestidos de Cristo. Y entonces lo que el diablo ve o lo que los demonios ven es a alguien actuando con la firmeza y con el carácter de Cristo. Y como la palabra también dice que Él nos ha dado su manto de justicia. ¿Qué es lo que mira el diablo? A un justo. No mira a un pecador. No mira a un borracho. No mira a un ladrón. No mira a alguien que tuvo una vida inmoral y desordenada. Mira a un hijo de Dios limpiado, perdonado, cambiado, transformado, cubierto con la gloria, cubierto con la justicia de Dios. Al menos eso es lo que Pablo dice. Él dice que antes éramos borrachos, adúlteros, esto y lo otro, pero ya hemos sido limpiados, ya habéis sido lavados. Entonces somos colocados en una posición diferente. Ahora el asunto es, ¿creo yo que Dios me ha dado esa posición? Es un asunto de actuar, hermano. Yo recuerdo cuando por primera vez, bueno, a mí me contrataron en una empresa donde la posición de trabajo era de supervisión. Pero yo no había entendido cuando me contrataron, porque fue una cuestión del favor de Dios. Vas para allá y abandonas el trabajo aquí y te vas para allá. Y yo no sabía realmente la posición. Y entonces me llama la jefa inmediata y me dice, mire, estos son los planes, estos son los programas que hay que efectuar. Y yo me quedé así como que, ¿y yo qué tengo que ver con eso? Si eso no es mi problema. Y entonces me dice ella, usted manda, usted decide quién se queda, usted decide quién se va, usted decide los horarios, usted determina todo. Y hasta ese momento a mí no me había caído el chicle, hermano. Así, muchas vueltas y se queda trabado. Y usted tiene que golpear la máquina. Otros dicen no le ha caído la moneda, ¿verdad? Yo no había entendido que a mí me habían contratado para mandar. Según yo, a mí me habían contratado para poder controlar algunas cosas, llevar algunos registros, algunos inventarios, cuestiones de producción. Pero yo no sabía que me habían contratado para mandar. Y quizás hayan algunos aquí esta mañana que no saben que Dios los ha rescatado para mandar. Quizás no saben que Dios los ha salvado, Dios los ha levantado para darles autoridad. Quizás no saben que Dios no los quiere simplemente como obreros, los quiere como siervos, como embajadores que hablan en representación de Él y que caminan con poder y caminan en autoridad, porque Él es su escudo, porque Él está con usted como poderoso gigante, porque Él es su respaldo. Entonces, cuando yo salí de esa oficina, hombre, hermano, yo aparte de que salí dándole gracias a Dios, ¿verdad? Yo salía gozándome, entendiéndome, me están pagando para que mande. Eso es emocionante, hermano. Pues sí, que le paguen a uno para obedecer o no, ahí va, ¿verdad? Pero dígame usted, que le paguen a alguien para que mande, ¿no le gustaría? Estoy preguntando. ¿No le gustaría que le paguen para que mande? ¿Ah? Y ahora, hermano, que el Señor nos ha adoptado como sus hijos para que gobierne, porque la palabra de Dios dice que por uno solo reinó la muerte, pero por uno solo reina la vida. Y son más los que van a reinar en vida por uno solo, que es Jesucristo. Y reinar nos habla de autoridad. Reinar nos habla de resistir al diablo. Reinar nos habla de usar el nombre de Jesús. Reinar nos habla de usar el poder y la autoridad que ha sido delegada a nosotros para resistir la enfermedad, la pobreza, los problemas, las dificultades, porque usted está en autoridad. Pero el asunto es que hay que dar ese paso que yo di cuando salí de esa oficina. Yo salí de ahí caminando más así. ¿Ah? Porque entendí. Y después todavía, hermano, el Señor me permite ir avanzando en la posición hasta poder estar a cargo directamente bajo la dirección del dueño de la empresa. Porque tú acrecentarás nuestro poder. Porque Dios quiere llevarnos de poder en poder, de gloria en gloria, no de derrota en derrota, no de llanto en llanto, no de luto en luto. Dios quiere llevarnos de poder en poder. Dios quiere que usted sea capaz de atravesar el desierto y que lo convierta en estanques de agua.
Dios no quiere que usted huya del desierto. Dios quiere que usted lo atraviese y que usted diga, lo hice porque Dios estuvo conmigo. Y que usted le diga a otro que es posible atravesar el desierto porque Dios lo va a sostener. Es un asunto de pararse en la palabra. Es un asunto de entender la voluntad de Dios en nuestra vida. Así que vemos acá, me detuve un poquito sobre esto porque es sumamente importante el poder discernirlo. Pero estamos en el enfoque de que Dios nos ha dado poder. Efesios capítulo 3, verso 7. El apóstol Pablo dice que él fue constituido ministro de Dios por medio del don de la gracia que le fue dado según la operación de su poder. El ministerio es llevado a cabo con el poder de Dios. En el ministerio se es establecido por el poder de Dios. En el ministerio se es sostenido por el poder de Dios. En otras palabras, no se puede entrar, permanecer y desarrollar el ministerio en las fuerzas personales. Por eso Pablo decía, nuestra competencia viene de Dios. Él nos hizo ministros competentes. Imagínese usted, hermano, el Señor Jesús escoge a unos pescadores. Ay, hermanos, yo creo que no escogió a otros porque ya no habían de más abajo. Escoge a los publicanos. No escogió a otros porque no habían otros más odiosos. ¿Hay alguien conmigo esta mañana? ¿A quiénes escogió Dios, hermano? No escogió a gente que sobresalía por su condición, por su educación. Y viene el apóstol Pablo y remata el asunto diciendo, porque no soy muchos nobles, no soy muchos poderosos, no soy muchos ricos. Entonces está estableciendo, Dios escogió lo vil, lo necio y lo menospreciado del mundo para deshacer lo que es lo fuerte y lo sabio. Pero usted no tiene que quedarse como necio, usted no tiene que quedarse como vil, usted no tiene que quedarse como menospreciable, usted no tiene que quedarse viviendo como el mismo pecador, porque usted puede ser cambiado por el poder de Dios para la gloria de Dios. ¿Y cómo se libera el poder? A través de creer en el poder. ¿Cómo usted logró que sus hijos desarrollaran las facultades naturales y normales de lectura, de escritura, de habla, de caminar? Yo creo que un niño piensa que no puede. Yo creo que un niño se siente frustrado muchas veces. Usted no se acuerda, ¿verdad? Ya superó esos traumas, porque está en Cristo. Pero yo recuerdo cuando yo no podía leer. Mi mamá me enseñó, mi papá me ayudaba eventualmente. Estábamos con la lección en el silabario. Bendito silabario. Bendigo ese silabario, hermano. Ala, pala, paloma. Estaba 4 años. 4 años aprendiendo a leer. Y mi papá estaba enseñándome a leer. Y yo estaba tan frustrado porque yo no entendía esos jeroglíficos egipcios que estaban delante de mí. Y aunque él me estaba repitiendo, si acaso yo podía repetir, pero sin entendimiento, porque mi conciencia era no puedo. Lo mismo sucede al caminar. Lo mismo sucede al escribir. Antes, ¿verdad? Cuando le dejaban a uno óvalos. Tráigame 5 planas de óvalo. Es que no me sale una cuadrada, me sale otra panda, se me fue para allá. Lo quiero perfecto, decía la maestra después, ¿verdad? Pero siguiendo con la historia del silabario, porque les interesa, ¿verdad? Los tengo así, ¿verdad? ¿Qué pasó con su papá? Estaba mi papá ahí, ¿verdad? Con la lección. Y yo, como yo no entendía, hermano, yo no estaba leyendo, yo no podía leer. Yo estaba frustrado. Y entonces mi papá levantó la voz para leer. Supongamos que estaba leyendo ahí, ¿verdad? La lección donde estaba la pala. Pala. Y yo ahí, pala,
Y mi papá, pala. Y yo, pala. Más fuerte, jodido, me dijo. Más fuerte, jodido, le dije yo. Si lo agarró, lo agarró. Si no, se lo perdió. ¿Qué es el punto? ¿Qué quiero ejemplificar con eso? Es por el poder de Dios en nosotros que somos capaces de hacer las cosas. Yo no podría predicar si no fuera por el poder de Dios. Yo no podría enseñar si no fuera por el poder de Dios. Yo no podría entender la escritura si no fuera por el poder de Dios. Se necesita el poder de Dios. Y Dios sabe que Él nos ha dado el poder adentro de nosotros. Por lo tanto, Él nos pide algo que Él sabe que podemos llevar a cabo. Dios no le va a pedir a usted que haga algo que usted no puede hacer. Sería absurdo. Sería desconsiderado de parte de Dios. Que Dios nos mande a echar fuera demonios solo que nos peguen una revolcada. Que Dios nos mande a orar por los enfermos para quedar en el ridículo. Que Dios nos mande a hablar la palabra para que sucedan milagros y nunca suceda nada. Sería desconsiderado de parte de Dios. Pero Él quiere animarnos a que nos levantemos a su nivel, porque Él nos creó a su imagen y a su semejanza, y Él nos ha dado su espíritu, y Él nos ha dado el nombre de Jesús, y Él ha cambiado nuestra vida. Ahora depende de nosotros cambiar nuestra mente. Sí podemos, sí puedo salir de la miseria, sí puedo salir del problema, sí puedo salir de esta situación, porque Dios está conmigo. Sí puedo porque soy más que vencedor en Cristo. Sí puedo porque el poder de Dios se activa cuando creo. Pablo entonces revela que él está en el ministerio por medio del poder de Dios. Y en Efesios capítulo 3, verso 16. Vea, recuerde que ahí es donde él está orando para que la gente entienda la supereminente grandeza del poder. Pero ahí mismo él ora, o él dice que su deseo es que Dios les dé conforme a las riquezas de su gloria. ¿Cuántos creen que Dios es rico, hermano? ¿Cuántos creen que la gloria de Dios es superabundante? Mire, oiga lo que Pablo dice. Que Él os dé conforme a las riquezas de su gloria. El ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Dios quiere obrar en nuestra vida, en nuestro hombre interior, en nuestro ser interior, por su espíritu, una fortaleza, nuevas fuerzas, un poder. Y por eso es que hay victoria sobre el pecado, hermano. Si usted todavía sigue siendo esclavo del pecado es porque no está caminando como creyente. Y usted está afrentando a Dios, al no creerle a Dios que ha dicho que usted sí puede. Pero vea el punto. Pablo está diciendo de que Dios puede, conforme a las riquezas de su gloria, fortalecernos con poder. O sea que no es un asunto de que usted va a recibir un alientito más, un airecito más. No, está hablando de que conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecido, y usted se puede levantar después de haber estado caído, después de haber estado frustrado, después de haber estado en luto, con dolor, arruinado. Usted se puede levantar con el poder de Dios, porque es conforme a sus riquezas en gloria. En otras palabras, es una fuente inagotable. Quiero ejemplificar eso. Supongamos que usted necesita ayuda y usted busca a un pariente. Vamos a enfocarlo económicamente. Usted sabe que necesita ayuda. Y entonces usted va a buscar a un pariente. Pero usted sabe que ese pariente pues también va día a día. Solo que está un poco más desahogado que usted. Entonces usted hace una petición conforme a la condición. No, pues yo quería molestarlo, ¿verdad? Y mire, présteme unos $40. Y tal vez la persona lo puede hacer con un poquito de esfuerzo, sin esfuerzo. Pero si usted sabe que tiene un pariente, rico MacPato, y le dice, no, mira, cuando querrás, solo llámame. Y usted sabe que a él no le duelen, no le causa ningún problema $500.
usted, conforme a las riquezas en gloria del rico MacPato, usted le diría, bueno, pues ya que me lo menciona, fíjese que necesito 800. Porque usted está considerando la capacidad o el nivel. ¿Me doy a entender? Ahora, cuando se trata de Dios, hermano, ay, Señor, ay, Padre bendito, aunque sea con menos del mínimo, Señor, pero que me haya un trabajito, Señor, aunque sea de medio tiempo, Padre, pero ten misericordia. Y las riquezas en gloria de Dios, hermano, y el poder de Dios, hermano, y la grandeza de Dios, hermano. Sería como que uno de mis hijos me diga ahí con una cara de lástima, con una lágrima, dame 2 coras, papá, que no ves que estoy sufriendo. ¿Se imagina usted a uno de sus hijos pidiéndole 2 coras, pero con una cara de tristeza, de angustia, como que mañana lo van a fusilar? Pero no me desvíen del tema, el asunto es el poder. Y Dios obra en nosotros conforme a las riquezas de su gloria. Efesios capítulo 6, verso 10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. La fuerza de Dios, fortalézcase. Tome la decisión de pararse como creyente. Libere el poder que Dios ha puesto en usted a través del actuar en fe. Camine en el poder de Dios por medio de su dependencia, por medio de su confianza, por medio de su creencia. Siempre fue así, hermano. Esto no tiene nada escondido. No hay nada místico ahí. No hay nada complicado. Para el que cree, todo le es posible. Jesús lo dijo. Jesús dijo, cuando pidan algo, crean que lo reciben y lo recibirán. El poder se desata, se libera, se manifiesta cuando creemos. Ahora, yo voy a compartir una enseñanza próximo domingo sobre lo que sucedió en Hechos, cuando el cojo fue sanado. Pero esta mañana quiero terminar con un texto que tiene que ayudarle a usted a levantarse en fe. Hechos, capítulo 3, verso 11 y 12. Ustedes deben de recordar que Pedro y Juan iban a la hora de la oración. O sea que ellos tenían la costumbre de orar. Hermanos, es bueno tener la costumbre de orar. Hombres, es bueno tener la costumbre de orar. Es dependencia de Dios. Es comunión con Dios. Es buscar a Dios y su poder. Es buscar el respaldo de Dios. Es la forma de fortalecernos en el Señor. Es la forma de recibir la palabra de Dios que cambia nuestra vida. Es la forma de recibir la guianza de Dios. Pedro y Juan iban a la oración. Era su costumbre. Y estaba un cojo, al cual Pedro sana, dándole lo que él tiene. Voy a entrar en esos detalles el próximo domingo. Pero en el verso 11, después de que se da la sanidad, dice la escritura que teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Yo me imagino, hermano, que comenzó una reguera de información. Miren, el paralítico está saltando. El paralítico ha sido sanado. Unos discípulos de Jesús lo sanaron. Y unos le decían a otros y otros a otros. Y se hace el montón de gente ahí juntamente con Pedro y con Juan. Y dice que el pueblo estaba atónito. Estaban asombrados. Verso 12. Viendo esto, o sea, viendo a la multitud asombrada, Pedro le responde al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto?
igual que Jesús, ¿verdad? Cuando aquellos venían contentos de echar fuera demonios. ¿Y por qué se maravillan de esto? ¿O por qué ponen los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? ¿Oyó esa frase? Como si por nuestro poder o piedad. Pedro, en otras palabras, les está diciendo: ustedes no tienen que asombrarse. Ustedes no deberían de estar así admirados de que esto suceda, porque esto lo ha hecho Jesús, porque Él está vivo. ¿Por qué nos miran a nosotros como que si fuéramos nosotros con el poder que nosotros tenemos? ¿Por qué nos miran a nosotros como que si fuera por nuestra piedad? No es por nuestra santidad, no es por nuestra gran consagración, temor de Dios, gran comunión, no es por nuestra entrega y sacrificio, es porque Él está vivo. ¿Y qué quiere decirnos con esto el Señor a nosotros? Los milagros pueden suceder en su vida, van a suceder en su vida, porque no dependen de su poder, no son estorbados por sus malas obras, ni son avanzados por sus buenas obras. No dependen, los milagros no dependen de su piedad. Cuando usted entiende eso, usted se desconecta y deja de ser un estorbo para que el milagro suceda. Porque el milagro va a suceder, porque Jesús es el poderoso, Él es el todopoderoso, Él es el Señor de la creación, y Él hace caminos donde no hay, y Él está interesado en sustentar y cuidar a la iglesia. Entonces lo que necesitamos, hermano, es fortalecer nuestra creencia y soltarnos de nuestra capacidad, porque, como lo dije en el camino, yo creo que hay muchos aquí que se han descalificado porque se midieron de esta manera. 18 años en la iglesia y yo no he sido fiel. 10 años en la iglesia y yo no he podido mantenerme con mis finanzas así de veras, honrando a Dios con mis finanzas. 5 años en la iglesia y no he podido terminar un año así, pero de veras, un ministerio con compromiso. 12 años y mi vida llena de problemas, dificultades, sin siquiera mantener un devocional. 7 años sin congregarme así como con un anhelo, una devoción. Y usted se ha medido y usted se ha descalificado porque usted ha pensado de que los milagros están conectados con su entrega, con su servicio, con su santidad, con su sacrificio. Pero en realidad los milagros están conectados con el Dios de los cielos. Los milagros suceden porque Dios es bueno. Los milagros suceden porque Dios se deleita en hacer misericordia. Los milagros suceden porque Dios tiene todo el poder para cambiar lo que tenga que cambiar a fin de bendecir a su pueblo. Los milagros suceden porque alguien le cree a Él, porque alguien cree en su poder, y particularmente en la revelación del Nuevo Testamento. El próximo domingo nos vamos a enfocar en el nombre de Jesús. Los milagros suceden cuando hablamos en el nombre de Jesús, porque en el nombre de Jesús no solamente toda rodilla de los demonios, de los ángeles y de los seres humanos debería doblarse, sino que en el nombre de Jesús se ejerce la autoridad que le corresponde al Señor, lo cual implica que todo está sujeto a su señorío. Y eso implica las necesidades y las enfermedades y las circunstancias y la creación misma.
todas las cosas. Entonces, al hablar en el nombre de Jesús, hay un poder tremendo. Al hablar en el nombre de Jesús, una forma de ejemplificarlo sería esta. Por años se ha mantenido esta idea: el hombre más poderoso del mundo es el presidente de los Estados Unidos. Se ha mantenido esa idea. ¿Por qué? Porque a una orden de ese hombre se mueven todas las fuerzas militares, se mueve el ejército más grande en el mundo con todos sus aliados para hacer lo que ese hombre diga que hay que hacer, sea lo que sea. Entonces, este hombre tiene un poder, cualquiera que sea en turno, tiene un poder, un poderío militar, está dependiendo plenamente de él, y tiene la autoridad para decir: aprieten el botón rojo. Ahora, hay gente que habla de parte de él, que lo representa a él. Son embajadores. Aquí tenemos una embajadora y ella habla de parte de él, y lo que ella dice es como que él ha hablado, porque está hablando en representación del gobierno de los Estados Unidos. Ay, hermano, si pudiéramos entender lo que significa hablar en el nombre de Jesús, si pudiéramos entender lo que significa vivir como embajadores, no viviríamos como pordioseros. Si pudiéramos entender lo que significa ser representantes de Cristo, si pudiéramos entender lo que legalmente significa representar al Señor, nos levantaríamos a otro nivel y nos atreveríamos a hacer cosas que no nos hemos atrevido. Y de eso se trata la palabra. Póngase de pie, porque esta mañana vamos a reaccionar dándole gracias a Dios, porque por su palabra entendemos que Dios nos ha dado su poder. En el Antiguo Testamento era una promesa: Jehová dará poder a su pueblo. Pero en el Nuevo Testamento es una realidad: les doy potestad, dijo el Señor. Recibiréis poder, dijo el Señor. Y luego el apóstol Pablo, avanzando sobre esas escrituras, establece: tenemos el espíritu de poder. Hay un poder que opera dentro de nosotros. La supereminente grandeza del poder de Dios está en nosotros. Y la comparación que Pablo hizo, y no la mencioné, es que es el mismo poder que levantó a Jesús de los muertos. Mire, hermano, procure quitar todo obstáculo de su mente, porque el poder que Dios usó para levantar a Jesús de los muertos es el poder que está dentro de usted. Es lo que Pablo dice. Por lo tanto, en base a ese poder hay sanidad en su cuerpo. Ahora, en el nombre de Jesús, en base a ese poder, ahora en el nombre de Jesús, hay nuevas fuerzas para aquellos que se sentían desanimados, que no podían avanzar, que no podían caminar. Hay vida abundante en Jesús. En el nombre de Jesús se abren caminos. En el nombre de Jesús se abren puertas. Hay un poder que es liberado y se manifiesta cuando alguien cree. Cierre sus ojos y levantamos un clamor esta mañana de gratitud a Dios, porque ese poder está en nosotros. Y tomemos la decisión de caminar dependiendo y viendo a Dios obrando en nuestra vida y manifestándose en nuestras circunstancias y usando nuestra vida para poder ser. Donde mi palabra sea su alimento, allí quiero